¿Qué tal, amigos de Saber Votar? Bienvenidos al programa que más avergüenza al equipo de Saber Votar, que es Avergüenza a tu jefe. avergüenza a nuestro jefe, Saber Votar. Si a ustedes no les llega ¿Saber por votar? Saber Votar, si a ustedes ¡Rebotando! no les llega el spam de Rebotando, pues es porque... No se han suscrito. Exactamente, porque no se han suscrito. Suscríbanse aquí en la campanita, como dicen todos los programas. Tenemos acá a nuestro amigo de la hermana República de la Ciudad de México, Pepe Torres. ¿Cómo estás, Pepe? Hola Luis, hola Memo. Pues acá muy contento con esta nueva edición del... Comunícaselo a tu cara. Hácelo saber a tu Yo cuerpo. muy contento. Muy contento de estar aquí, Luis. Qué bueno, Pepe. Y visitándonos desde la ciudad de Los Ángeles viene, o sea, Puebla, ¿no? Los Ángeles, California. Los Ángeles, Puebla. Guillermo Torres Quirós. Me quedo, Luisito, es un gusto verte a ti y también pues ver a Pepe. Y pues ya desde el Pepe está en el paquete. Pues bueno, como cada emisión de Rebotando, pues traemos temas bastante pues, chidillos, porque acaba de pasar el 15 de septiembre, que fue el grito ahí de Claudia Sheinbaum, el primer grito de... ¿Lo viste, Luis? La verdad es que no. Tiene años que no veo un grito de la independencia. Yo lo veo por morbo de noticioso, para ver qué tontería dijeron. Ajá. ¿Tú ves el grito, Pepe? No lo vi, la verdad, honestamente. No, y se dedican a la información. ¿No? Este año vi nada más el resumen de los gritos. Ajá, y que estuvo Largo con la secretaria. Claro. Los Adams, La familia Sheinbaum. Adams. Adam Sheinbaum, exactamente. Oye, verdad qué es que- buenos memes de Chuy, ¿eh? Sí. Yo sé que no es el tema de la mesa, pero la verdad, pobre Tepo, se le ve súper incómodo estando en Sí, en sí, presencia es de que cámara. sí, ¿sí? O sea, sí, no. digo, no tiene por qué estar cómodo, ¿no? Él no se dedica a eso, ¿no? Claro. Pero la verdad, pobre, sí la sufre, ¿eh? El primer damo del país. Sí han sacado un montón de de Memes, de material. videos en donde en todo momento hasta en la campaña se le veía incómodo. Así, Así ¿qué de, hago ese de que aquí? le dice, y Jesús, estamos en una entrevista. Perdón. No, pues hay uno en cada familia. ¿no? Ahora, la verdad es que honestamente, ya mejor no digo, pero yo Ay, creo que, ya, échale. yo creo que él, pues no veo ninguna gracia en él para que alguien... Bueno, Ah, siempre hay un eso- otro para descosido, a poco la señora tiene mucha sí, gracia. sí, es cierto. Oye, pero lo que sí, a mí yo sí vi el grito, y sí vi a la señora Sheinbaum, y sí siento que le echó muchas ganas, lo dijo con mucha enjundia, y pues divorció a doña Josefa. La divorció efectivamente. ¿Y qué otra chascarrilla? hizo? Entiendo, y corrígeme Memo, tú que eres aquí experto en historia, que ella no jugaba un papel fundamental, era porque era la esposa del corregidor. Sí, claro, le invitaba porque era la que ponía Porque las pues quesadillas. no había donde Sí, sí, se sí. quedara. No, porque ella atendía ahí en el asunto, no fue que fuera un intelectual ni por el estilo. Aparte Que era- porque en esa época así era, digo, no es otra cosa. Pero a ver, si ella le hubiera incomodado, ella en su época firmaba como Josefa Ortiz de Domínguez. Sí, a ella no le incomodaba el tema, que ahora con el tema feminista. Y pues obviamente los vivas, ya sabes, que a los migrantes, a los indígenas, y que la soberanía nacional cuando nos están pisoteando los Trumps y todo, pero bueno, eso no puede faltar. Efectivamente, pues ahí el show ahí estuvo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del el contragrito que hubo esa noche, que fue el del tío Richie, que salió con con toda una pues puesta en escena, por decirlo de alguna forma, con la bandera de México y un estandarte muy guadalupano, a decir que no había nada que celebrar, ¿no? Frasecita que a los morenistas y a los chairos les gustaba mucho allá por entre 2012 y 2018, que no había nada que celebrar. Y empezó a decir, pues, que era momento de unirse como mexicanos para un nuevo cambio, para tener, pues, una real alternativa, ¿no? Una verdadera oposición. Y pues prácticamente se está destapando para el 2030 como presidente, ¿o...? Pues sí, a ver, bueno, hay que decir que antes de ese grito lanzó oficialmente su movimiento anticorrupción y anticrimen y anticorrupción, Ajá. el MAC, El copiando MAC. todo el modelo del MAGA Del de MAGA, Trump y a efectivamente. Milei, y entonces sí, él quiere ser el disruptivo, pero a mí honestamente me queda claro que el tío Richie lo hace por una necesidad de que no lo dejen pobre porque le debe impuestos a la Secretaría de Hacienda y bueno, al SAT, y también como sobrevivencia porque pues sí hay una persecución contra él.
no se han dado cuenta, pero pues, los últimos meses hechos y los noticieros de TV Azteca son con todo contra el gobierno. Sí, las notas han salido. Con furia, y bueno, dice 3 cosas que dijo que copia un poco el modelo de esos personajes disruptivos, ¿no? Que es vida, propiedad y libertad, en lo que dijo en su mensaje. Así es. ¿Tú cómo lo viste? Y que la verdad, por ejemplo, en el tema que dice Guillermo, sí es muy interesante porque la verdad es que los noticieros de TV Azteca eran pura lectura de noticias, no había una opinión como tal. Y hoy en día, pues, tú los ves y honestamente, pues, pasa todo lo contrario a lo que pasaba en Televisa, ¿no? Que era un poco más, tenían más líderes de opinión y que llegaban y podían opinar. Que también, cuando no les gustaba el gobierno, pues, lo sacaban de la televisión, ¿no? Pues, la verdad que veo interesante el tema de la oposición. A ver, no es la primera vez que en México tenemos un empresario que sale a la política, pero la verdad es que este es uno de los empresarios más visibles, más mediáticos, y también con mucho poder económico, y el tema conservador del que sale, ¿no? Que creo que eso es el tema que a mí me parece un poco destacable, porque creo que no hay ese tipo de oposición en México, no hay una derecha tan radical o tan fuerte como lo pero sería como no, está Eduardo Verástegui. Pues de hecho sube Eduardo Verástegui el tema de una alianza, una posible alianza, que yo creo que si logran ahí poder eliminar ahora sí que todo lo que les rodea, yo creo que podrían hacer una buena alianza. Bueno, o sea, y sumando a Lili Telles, ¿no? y a Lili Telles. La verdad sería interesante y sería algo que rompería la cabeza y que no entra dentro del esquema político de hoy en México. Sí, lo comentábamos un poco en la columna de Saber Votar para que la sigan ahí en la página, tanto la de Guillermo como la de un servidor. Pues que hay una serie de outsiders que han estado saliendo en el mundo. Tenemos a Zelensky en Europa, tenemos a Trump en Estados Unidos, en Latinoamérica a Milei, que han tenido sus ventajas y desventajas. O sea, es un grito así de, pues ya estamos hartos de los políticos de siempre, la vieja política, diría MC. Y pues es una propuesta fresca que se veía venir que podía aparecer en México, y un poco la opción era Verástegui, que era el actor, que ahorita que salía también con esa derecha, pero que la verdad ha perdido algo de impulso su movimiento. Bueno, y ahora, él inscribió para ser partido político. así es, pero Sí, no se ha movimiento visto Viva México. todavía mucho movimiento. Entonces, que el tío Richie salga, pues sí es como, yo lo sentí más como un, sí, Morena puede que le preocupe, no digo que sea cosa menor, que una persona con tanto poder mediático y económico se destape, pero creo que es más un golpe hacia la oposición, porque realmente en el último año, después de las elecciones, pues no han brillado para nada. Pero a ver, aquí hay algo curioso, a ver, conociendo lo pragmático que es Ricardo Salinas Pliego, que es muy pragmático en eso. No imaginen ustedes el escenario de que, ok, todo el mundo va, lo apoya, candidato independiente a 2030, y ya cercano a la elección, Morena, ¿sabes qué? Pues bájale, te perdonamos la deuda, vale, y ya y él se venda. Es tan pragmático que puede hacerlo, ¿eh? Claro. Digo, a mí la verdad no me genera credibilidad alguien que no lo habíamos visto hacer esto. Está utilizando esto y, repito, es por sobrevivencia. Ahora, ¿qué me gusta de él? Es que sí tiene ese espíritu disruptivo, crítico, con mucha acidez, ¿no? Que a veces hace falta en nuestra política mexicana. Sí, se echaba sus pleitos en Twitter ahí con esta... Citlali. Citlali Hernández. Respeto a la secta de la mujer, Pepe. Con Citlali Hernández, y ahí se la pasa en los gobernícolas, así, tira. Sí, es disruptivo. A ver, y la verdad te voy a decir algo. Creo que en México no hemos aprendido a que los gobernantes trabajan para nosotros. Y un poco él ha exigido esos temas. Y como empresario que es. Exacto, como empresario que es. Y honestamente creo que así debemos de estar. Ahora, sí creo que es más fácil para un Ricardo Salinas Pliego que comentando, ya habíamos un poco en son de burla, pues desmantela un Electra y puede hacer unas asambleas de partido político, ¿no? Rifa unas itálicas, perdona unas deudas y ya, la armó, ¿no? O sea, sí tendría, pero también hay que tener en cuenta, no es político, va a tener que estar muy asesorado por algunos, y yo creo que puede ser interesante. Así, yo creo que la forma de hacerlo. Yo en muchos círculos he escuchado mucha gente que lo ve bien, dice, es que por fin alguien que tenga pantalones y que el tío Richie sí va con todo y no es como otros. Yo tendría mis ciertas dudas, hay que ver cómo va evolucionando.
pero de que se ha convertido en un personaje de una oposición inexistente, lo es. Ahora, que es un estereotipo, ¿no? Ese estereotipo que tú marcas también lo tenía Fox, ahorita con el tema del PRI y esto de la S. Fox tenía ese estereotipo que era el tipo de pantalones, el de rancho, el que decía las cosas como venían, el que no temía en burlarse de otro político como cuando la vestida y todo eso, ¿no? Víboras de Pocato. Entonces, y creo que también, ese esquema, digo, diferente en el tema empresarial y demás, pero la forma de comunicarlo, creo que es lo que un poco le agrada a los mexicanos, ¿no? El tipo echado para adelante y que no se va a detener, ¿no? Más que, y no solamente eso, sino también es alguien que es un échale ganas, un cuate exitoso, que esos tipos de cosas sí puede llegar a tener un clic. Pero rápidamente están los que dicen, no, es que es un corrupto, es un no sé qué. Así también tiene muchita cosa que le pisen, ¿eh? El odio del mexicano hacia el rico, ¿no? Hacia el que le va más chido. Que en el también. revanchismo de los tiempos actuales, pues va a ser el canto perfecto para estarle golpeando. Ah, claro. Pues bueno, pasando a otro tema después del tío Richie, porque precisamente, así como dices que TV Azteca ya está muy golpeador, yo apenas vi un video donde un reportero se le lanza a Dan Augusto por todo el tema del cártel de Macuspana. Por todo su colaborador, que ya lo detuvieron, que extrañamente hizo unas escalas. Que son de las cosas raras. A ver, para los que no sepan, el señor estaba en Paraguay, Hernán Bermúdez. Así es. Paraíso fiscal. Y no hicieron un proceso de extradición, sino lo expulsaron. Y hay varias cosas curiosas. Primero, hace una escala larga en Colombia, después hace una escala, llega a Tapachula y de ahí lo mueven. Por protocolo internacional de deportados en Sudamérica, tienen que llegar a Cozumel. Yo no sabía eso, apenas me acabo de enterar. Okay. Tienen que llegar a Cozumel. Él no llegó a Cozumel. Pero aparte, hay otra cosa que yo estaba mencionando ayer en nuestros espacios de Saber Votar, es que el único personaje del gabinete legal y ampliado que no estuvo en el evento del 13 de septiembre de los Niños Héroes, ni en el desfile, se llama Omar García Harfuch. ¿Omar habrá ido a negociar allá? Otra cosa, declararon 5 años la declaración patrimonial del señor Bermúdez en secreto. Y ya hizo las declaraciones, pero no sabemos qué dijo, porque también todo está, según, bajo proceso, pero pues sabemos que algo está negociando, porque obviamente el abuelo, como le decían, o el jefe H, Ajá, el jefe H. El comandante H, sin duda también hubo ahí algo de negociación. Pero, ¿quiénes son aquí los damnificados, Luis? Pues realmente se ha estado haciendo mucho, o sea, yo siento que Adán Augusto ya queda totalmente fuera, ya queda sin ninguna autoridad, ni moral ni política, para pero, poder golpetear a la presidenta. Por ejemplo, esta Andrea Chávez, esta senadora cercana a Adán Augusto, ¿perderá la candidatura al gobierno de Chihuahua? Yo creo que sí, ¿no? O sea, la verdad es que... Hijo, y luego también le sacaron el tema del Senado, ¿eh? de la República, que ella se llevó gran parte del presupuesto para su informe. Entonces todos los senadores de Morena la han estado grillando con todo y pues es como cada vez más evidente el tema que hay entre estos dos, que no sé si nada más es político o también íntimo, pero sí es muy evidente. Oye, pero lo que estuvo buenísimo fue que Alito, que ahí estamos viendo en imágenes, así es. Alito dice en esa rueda de prensa cuando están ahí que nos tocó a nosotros nos tocó verla en vivo. Ahí en el Senado ese día, que dijo, ¿no? Adán Augusto está enamorado. Todos sabemos que Adán Augusto está enamorado. Está enamorado de la corrupción. Ay, obviamente, pues, todos esperando el chisme Doña de Andrea, Andrea, ¿no? Doña Andrea, pero bueno. Nada más le regaló una jirafa, Luis, ¿no? Pues nada más. Y le leía poemas en un avión. Pero... Ahora, el tema de estos hijos de López Obrador también creo que es interesante. Yo me pregunto, y hago la pregunta aquí, pues, ¿quién pudo haber sido el curioso de irlos a amparar? O sea, ¿qué beneficio tiene la oposición de presentar un amparo? Esa a mí se me hace que fue cortina de humo. Esa fue cortina de humo para desviar la atención de todo este asunto, porque la verdad a mí me queda claro que se le han complicado las cosas al gobierno, a Morena y a la 4T, este caso en particular, huachicoleo fiscal, la barredora, todo eso se ha convertido en una bomba, ¿eh? Es una bomba y yo creo que no saben cómo pararlo y de repente martirizar a los hijos del observador pues funciona. Pero y también el tema de Marcelo, el del PAN, Marcelo Torres Cofiño. Así es. También, híjole, ¿qué dijo él o qué? Llevar la denuncia hasta Jesús Ernesto, que se me hace un poco... ¿Ya es mayor de edad? Sí, pero grotesco, ¿no? No creo que haya participado
¿Quién sabe? A un niño muy ávido. Sí. Bueno, pues, Sí, ya marcaba y que vengan amigas, pero que sean amigas Bien entusiastas. Que no les pesen los cascos. bueno, digo, no Ya lo no era creo un creíble, niñito. pero a lo que voy es que digo, creo que es llevarlo a otro tema. Creo que aquí también un poco la oposición sí debe de investigar el tema, porque Pero evidentemente no solo la oposición, lo debe investigar la autoridad internacional. No, pero por eso, o sea, sí está bien que lo denuncien, está bien que, pero llegar a un extremo en decir, no, todo el mundo, o sea, hacer como ellos mismos su propia investigación y tener el cártel tal como lo presenta este Alito, ya se me hace un extremo, ¿sí? No, yo veo de ser bien serios con el tema. Yo veo bien eso porque te voy a decir una cosa, tienes que mediatizarlo para que volteen a ver. Tienes que golpetear. Ellos hacían lo mismo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando, no. cuando es que el PRD pasó una mosca y esa mosca nos dijo y ahí van a denunciar. Bueno, a ver, con el tema de Ayotzinapa, que se puede convertir en un tema ruidoso, no sé si acabe con el gobierno de Claudia, pero sí ha hecho ruido, pues cómo se ponía, ¿no? Hoy en día son gobierno y no hay claridad en el tema de Ayotzinapa. Pues no, porque simple y sencillamente no tienen la verdad. Yo creo que podría ser que sí, pero el ejército sería muy perjudicado. Es lo que creo, ¿ah? Pero a ver. De creencias. Bueno, ¿algo más que agregar sobre el tema? No, A ver, yo creo ¿En que qué puede acabar esto? yo creo que no se van a ir contra los peces gordos, pero sí van a terminar metiendo a este señor Bermúdez con muchos años de prisión. Los están conteniendo nada más, ¿no? Sí, Para que- ahí salva. Pero políticamente sí creo que Adán Augusto ya pronto va a dejar de ser el coordinador de la bancada. Así es. No digo que mañana, pero yo creo que en este año legislativo Ujú. va a dejar de serlo. Está perdiendo fuerza dentro del grupo parlamentario. Ya son 13 los senadores que están en contra de él de forma directa. Y aparte, las venganzas de Adán Augusto en el Senado son un poco medio chistosonas, porque le quita la comisión de Marina al PRI que la presidía precisamente Alito. Luego lo quita de secretario de la Comisión de Hacienda. Y después de ese acto de que lo quita de la Comisión de Hacienda, no le dejan poner su manta o le quitan su manta ahí en el recinto. No manches, Y me tuvieron costó que ir 15,000 baros. Tuvieron que ir los propios senadores del PRI a cargar la lona para que no se las quitaran, ¿no? Pero sí nos habla mucho de esta dinámica del propio poder en México. Tú, Pepe, y yo podemos decir que en algo nos parecemos al PRI, y es que nos corrieron de ahí del Senado. ¿Verdad? Sí, quise ver en esa parte donde aparece la En manta. el palco, pues. Hay una parte que puedes ver las sesiones. La casa abierta al Entonces pueblo, tienes espacio para los ciudadanos. Yo no hice caso a la seguridad, me pasé y me senté. Y a él sí lo detuvo de la seguridad. Y dicen que ya no. Y yo sí, en forma de burla a la de seguridad le dije, oye, pero esto no es una casa abierta al pueblo. No, hombre, traes No, puro sueño, no. dijo. Las sesiones no deben de ser públicas. Son ¿no? públicas, legalmente son Y públicas. de mayor publicidad. Bueno, ¿cuál es el tema, no? Y no te dejan estar ahí. Yo creo que es un control que viene desde la presidencia. Yo creo que un poco desde que pasó lo de la reforma judicial, limitaron mucho la entrada al Senado de la República y por eso vemos que cada día pues, se pone más difícil. Si no entras, si no es con un oficio que viene de un senador o alguien de adentro del Senado, ¿no? Sí, yo me sentí como en Chedraui cuando me sirven los de seguridad, porque nos veían pasar los de seguridad y luego iban ¿Qué aspecto atrás. tienes, no? Pues también no te ayudas. No te He de decir que era cuando era el coleta o cómo. El coleto. El coleto cuando traía migraña, ahí sí. Ya era dije cuando que no te ayudas, Luis, ahí No te por eso. ayuda, Luis, también. Pero para pasar a nuestro último tema del día de hoy, pues una noticia pues lamentable, más allá de posturas políticas, pues siempre es muy triste que a una persona por pensar diferente, pues al final ahora estamos hablando de un asesinato y este es el asesinato de Charlie Kirk. Es un tema muy, muy delicado porque estalla en medio de toda una ola de polarización en Estados Unidos, de una crisis política, pues de las personas que realmente están muy molestas o muy a favor de Trump o muy en contra, y que un cuate que pues tenía muchas tablas, era muy bueno en lo que hacía, que eran estos diálogos y estos debates en las universidades, que es un trabajo que muy pocos se dedican a hacer, a realmente abrir estos espacios y estos diálogos con la ciudadanía, con jóvenes, con estudiantes.
y que es tristemente asesinado y pues bueno, ya también fue todo su funeral y todo este homenaje póstumo que se hace. ¿Cómo tomaste esta noticia? Pues mira, la verdad es que sí es un golpe duro en general para la libertad de expresión en muchos sentidos. Charlie Kirk fue un importante agente para los votos de Trump en esta última elección principalmente. Creó su propio movimiento y efectivamente el tema pues de alguna manera de demostrar con la verdad pues de alguna manera los fundamentos básicos, yo creo que de la propia humanidad, pues fue lo que lo fue a ser un personaje importante. Es terrible el tema de su asesinato, le pegó muchísimo a la derecha norteamericana y a mí lo que se me hizo muy interesante fue el evento, el homenaje que le hacen, el homenaje póstumo en el que asiste, por cierto, Trump y vuelve a reencontrarse con Elon Musk, por cierto. Exacto. A mí el discurso de su esposa bastante bueno, es decir, un poco retomando lo que él decía acerca del tema del perdón, acerca del tema, un poco el tema también espiritual. Yo creo que Charlie Kirk se va a convertir en un futuro en una figura para un sector importante de Estados Unidos con un estilo de Martin Luther King. Así es. En esa parte de la lucha. Y también hay que decir que a causa de su asesinato, pues se desataron ciertas cosas en Estados Unidos, entre ellas, pues una persecución contra algunos opinadores que se burlaron de la muerte de Charlie Kirk y que tuvo como consecuencia que corrían a este comediante norteamericano, Jim... Sí, no me acuerdo. Pensé que sabías el nombre. Pero es que ya hasta le regresaron el programa, o sea, le quitaron la censura ya. Pero ya regresó ahora. Ya regresó. Pero sí fue un tema toda la burla, o sea, porque, vaya, siempre las desgracias siempre salen memes, siempre, o sea, sí, eso es ya una normalidad, lo queramos ver como algo bueno o algo malo, pues bueno, es algo que pasa, ¿no? O sea, hay un sismo, salen memes, muere alguien, salen memes, o sea, de lo que sea ya, tristemente se hace burla también, ¿no? Pero lo de Charlie Kirk sí fue una cosa, pues, exagerada y creo que hasta sádica ya, sí. el cómo se hacía la burla, había gente que realmente celebraba el hecho de que hubieran asesinado a ese cuate. Es producto de la polarización, o sea, creo que no estamos muy lejanos a ese tema. Justamente cuando platicábamos el tema del Senado de la República con Noroña y lo que sucedió con Alito, ese es el punto al que llegas cuando ya deja de haber lo que hacía justamente este tipo, que era promover el diálogo, ¿no? Y cuando están tan polarizados ambos extremos, que bueno, pues llega a que los fanáticos lo lleven más allá del diálogo, ¿no? Y creo que eso es lo importante. La verdad es que una persona que era realmente joven, estoy viendo que tenía 31 años, y yo, fíjense que poco conocía de este personaje, de Charlie, pero ¿saben qué me llamó mucho la atención? Que yo en los programas de radio que escucho, vi que la gente de izquierda en México hablaba bien de él por el tema del diálogo. O sea, criticaban todo su tema de postura de conservadora, que pensaba como a principios del año 1900, lo clasifican pues como de ultraderecha y muy conservador, pero que al final de cuentas hablan bien cuando dicen, ¿saben qué? Era un tipo que promovía el diálogo en los universitarios, que promovía el diálogo y que promovía que no pensaran, solamente el debate. Que pensaran, porque en los debates tú ves cómo le quieren cuestionar acá sus argumentos, la cultura woke, y él contesta a mi juicio de una manera a veces muy, muy buena, y por eso empezó a tener mucha fama, mucha repercusión. Claro. Y les daba tanto coraje que mejor se terminaban saliendo de las discusiones. Sí, porque era un cuate que no buscaba imponer una idea, sino realmente abrir ese pensamiento crítico. Y decir, a ver, así son las cosas, porque así son. Sí. Se ha perdido mucho el sentido común en estos tiempos actuales, y más en Occidente se ha perdido mucho eso. Entonces creo que el hecho de retomarlo, interesante, y él empezó desde muy chico a hacer esa confrontación de debates. Yo me acuerdo haber visto hace mucho precisamente un debate sobre el derecho a la vida y él cómo termina de alguna manera dándole ahí forma. Y ahora que lo mataron, si uno ve las imágenes, allá en Utah, en esa universidad en Utah, que es sede de los mormones, la gran cantidad de gente que fue a verlo. Así, sí era un rockstar en los últimos tiempos, y por eso el propio Trump, el que el presidente de Estados Unidos le dedique un mensaje a la nación, le dedique palabras y de alguna manera lo señale, se presencia eso, habla de la figura que es. Por eso
repito, creo que sí es un caso tremendo desde el punto de vista de la pérdida humana, pero también un golpe, digámoslo así, para la forma de pensamiento del trumpismo en términos generales. Ahora, sobre todo la polémica que se alzó de que si había sido un autoatentado, que el cuate mismo era de derecha, que fue como que toda esta parte que se quiso hacer ya de grilla en contra del asesinato, ¿cómo lo ves tú? A ver, la izquierda, aquí en México, pues ya sabes, salieron diciendo que lo mataron porque él era muy agresivo y muy combatiente y es un poco el argumento de que era racista y que pues, eso le iba a pasar algún día, ¿no? Hemos visto que otros personajes lo son más en muchas cosas, que por ejemplo, pues hay un tema de censura, la cristianofobia, que es esa tendencia que no se hable nada para nada de Dios, de la iglesia, de nada, y cómo lo pelean como un derecho. Cuando ves de repente que no puedes mencionar en el Congreso la palabra Dios, pero sí puedes empezar un poder judicial con ritos chamanes, ¿no? Claro. Incluso Trump lo dijo ahora en Naciones Unidas hace unos días, ¿no? El cristianismo es la religión más perseguida de todo el mundo. ¿Tú cómo viste esta parte? Sí, concuerdo completamente. Justamente cuando yo creo que, por ejemplo, esta persona que tenía sus ideas tan claras en el tema y que también hacía notar este tema de que son perseguidos los que pensamos o los que creemos en ciertas religiones o en el cristianismo, creo que él lo lleva a ese punto en exhibirlo, ¿no? Y también creo que hoy en día es muy difícil que encontremos estos debates porque la verdad es que la realidad es que la izquierda no está en disposición de hacerlos, honestamente. Entonces, por eso es que... O los hacen nada más entre ellos y son los elogios mutuos, ¿no? Exacto, mientras yo pueda ganar o mientras seamos 5 contra 1, parado, claro. pues no hay bronca, Que ¿no? hasta un cuate, a un opinólogo de Morena, ¿no? También ahí le tiraron porque se burló directamente. Ese, pero Eso bueno, sí. no lo dudo. Sí, no recuerdo quién, pero hubo un chavo de Morena, joven, que prefirió pedir su renuncia por ahí en los comentarios que hizo. Bueno, para cerrar este tema, yo solo diría que se hizo mucha crítica durante el homenaje de cómo entró la esposa de Charlie Kirk, que parecía todo un espectáculo, pero yo con lo que me quedo es con lo que ella dice, que así como ejemplo lo hubiera hecho su esposo, que ella perdona al asesino de su esposo. O sea, se me hace una actitud bastante congruente con lo que Charlie y su familia demostraban. Entonces, creo que es bastante interesante y que públicamente se diga algo así, creo que es complicado hoy en día. Es admirable pues sí, la postura que toma la esposa ante esta, que es incluso una imagen reconciliadora, ¿no? En medio de tanta polarización. Y interesante, porque si algo se caracteriza a Trump no ser muy así de ese estilo. Ajá, pero lo impactante es efectivamente en la figura de la herencia de Charlie Kirk, que creo que va a ser interesante más para ese sector muy particular, no solamente en Estados Unidos, sino yo creo que en todo el mundo. Y ahí un poco que platicaba con Luis, es cómo hoy en día es bien difícil, porque ellos piensan que mataron a una persona que era ideológica, pero no solamente es el hecho de haberlo matado, sino que le matas a un esposo a alguien, le matas a un papá, le matas a un padre, a su hijo. Entonces, sí, ellos son los que van a resentir esta pérdida. Tal vez igual y el mundo pues va a seguir hablando y va a seguir corriendo el tema, ¿no? Y aquí es justo un poco también a lo que quería llegar, es cómo también que se reconozca a un personaje de este estilo, pues habla de quién fue en vida, ¿no? Efectivamente. Pues bien, para cerrar ya rebotando, vamos con el detallón político de esta semana. Híjole, bueno, a ver, la cosa está curiosa porque en estos momentos en los que pues vemos que Morena está lleno de conflictos y cosas y todo, pues resulta que pasó casi desapercibido, pero pues así como la canción de los perritos, el PAN ha ido perdiendo legisladores, perdió una legisladora de Tlaxcala que fue MC, y todo indica que Marcela Guerra, quien llegó a ser presidenta de la mesa directiva y una figura muy importante del PRI, senadora, diputada, alcaldesa, etcétera, también se va a MC, es decir, el MC sigue recogiendo el cascajo de todos lados. Y en la semana en la que, por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum pues definió una nueva posible alianza electoral
el MACPAN, en referencia de que Movimiento Ciudadano y el PAN podrían ir juntos en elección de gobernador en Nuevo León y que podría tener eso también efectos para el 2030. Claro, ya salieron a decir algunos de MC que no, que eso no va a pasar, otros del PAN diciendo que eso no va a pasar, pero mientras pase o no pase, el próximo 18 de octubre el PAN hace oficialmente su relanzamiento de partido y aquí el detallón, mi estimado Luis, es que hasta logo va a cambiar el PAN. Vete preparando, Luis. Muy bien, pues vamos a ver. Va a ser un bolillo o una telera. No, pero sí van a cambiar de mano. Muy bien, pues veamos cómo nos siente este cambio. Dice la presidenta que es pan sin levadura, entonces... Son panes ácidos, ¿no? Para que concuerden más con A ver cómo hacer la nueva imagen del PAN, será interesante ver, ¿no? Vamos a ver. A ver, Veremos, dijo el ciego. yo creo que va a pasar como las de Cinemex que los criticaron porque ya era Bueno, si ves que esa ahora es una, sí, ¿no? Una C, ¿no? un rollito. Rollo ahí. Pues bueno, Es que es la época minimalista que todo es reducido en una... el Coppel también que son 3 bolitas. Ya. Hay una agrupación que se pesca ahí. Pues bueno, terminamos por hoy con este Rebotando. Muchas gracias por compartir, por darle like y suscribirse y ponerle ahí a la campanita para que no se pierdan ningún contenido de Saber Votar, el dato político, el juego político y todo el material que tenemos para ustedes. Todo sobre la mesa, no se lo pierdan. Todo sobre la mesa, nuevo capítulo viene pronto. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Sin ellos, por cierto.